La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio. Podcast. Siempre. It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. Les confieso que uno de los mejores momentos del año para mí es saludar y recibir en este estudio a Óscar López. ¿Qué tal, Óscar? Pues muy feliz, como siempre, de regresar en Navidad como los turrones, ¿no? Exacto. Igual un poco, pues eso, pues yo con los libros, a la vivir, y hablar de libros contigo, que siempre es un placer, ya lo sabes. Óscar López vuelve a casa por Navidad y cada vez que nos encontramos le pido que hagamos una recopilación de lo mejor que nos ha dejado la literatura en castellano en los últimos meses, y también vamos a pedir a algunos libreros amigos que nos recomienden lecturas para regalar estas fechas, porque a mí de las cosas que más me gustan cuando voy a comprar libros es hablar con los libreros y dejarme llevar un poco también por lo que me aconsejen. Óscar, no sé si es una impresión que tengo, pero creo que este ha sido un año particularmente bueno para la literatura. Yo estoy encantado. Yo de verdad que sí, porque ha sido un año en que he disfrutado mucho y debo confesar que no siempre ocurre. Yo creo que se han publicado grandísimos libros, y lo que además me hace especialmente feliz es que algunos de estos libros los han escrito autores jóvenes. Yo creo que en algunos casos incluso insultantemente jóvenes, como vamos a descubrir hoy, lo que significa que además el relevo generacional está más que garantizado. Ha sido un gran año y espero que este 2025 también lo sea, desde luego. ¿Sabes lo que me pasa? Que no solo son jóvenes, sino que tienen la valentía de atreverse a hacer cosas que te sorprenden, y de eso precisamente vamos a hablar los dos ejemplos que vamos a poner en este club de lectura de último club de lectura del año. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya aflojar llegar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Hola, buenos días, soy Irene, trabajo en la librería Canaima en Las Palmas de Gran Canaria. Hoy quiero recomendarles un libro que se titula Me ayudas, de Raúl Bermejo y Nacho V, publicado por la editorial La Pila. Es un libro que nos recuerda la importancia de pedir ayuda para llegar allá donde queremos, pero también a dejarnos llevar a otros lugares que a lo mejor no habíamos ni pensado. Está recomendado a partir de 3 años, es decir, esto también vale para los adultos, para los grandes, que a veces nos olvidamos también de pedir ayuda. Y por otro lado, también les recomiendo el libro Los 9 reinos, de Santiago Díaz de Alfaguara, que es una crónica asombrosa que combina hechos históricos con ficción, y además lo hace de una forma didáctica y súper apasionante. Está basado en la batalla de Acentejo, en Tenerife, y habla sobre la rebelión que tuvieron algunos aborígenes canarios contra la corona de Castilla en el momento de la conquista. La verdad es que aquí ya hay un montón de historias y entresijos súper entretenidos, y que a veces la misma historia nos sorprende. Pues con esto les dejo y que tengan un buen día. Óscar, te confieso que cuando me hablaron por primera vez de este libro, yo lo primero que pensé fue una novela narrando la guerra civil con realismo mágico. No puedo decir textualmente lo que dije internamente, pero que como que me provocó un poquito de rechazo, ¿no? Porque pensé, por favor. Pero luego este artefacto, porque no sé, libro se le queda corto, llegó a mis manos, empecé a leerlo y pensé, ¿qué narices? Porque tampoco puedo decir lo otro que pensé. ¿Qué narices tuvo este tipo de atreverse a hacer algo así y defenderlo con la valentía y frescura que lo hace? David Uclés, o como diría tu abuela H, Lucero, buenos días. Buenos días. ¿Es consciente tu abuela Che de la que está montando su lucero? Sí, bueno, mi abuela no lee,
pero como he salido en Canal Sur, que lo tiene puesto todo el rato, y en la tele, pues está feliz de verme en televisión. Entonces, bueno, es consciente gracias a eso en realidad, pero es más mi familia que mi abuela. Mi abuela muy, muy, muy rural. Y David Uclés, ¿cómo lleva lo de que la península de las casas vacías esté ya no entre las mejores novelas del año, sino que dicen que entre las mejores novelas de lo que va de siglo? Bueno, muy feliz de que digan eso, pero yo siempre tengo mucha precaución, ¿no? Estoy todo el año diciendo, estoy en el pico de la ola, pero la ola ya bajará. Lo que pasa es que parece que la ola está siendo bastante ancha, ¿no? Y tú ahí surfeando. Sí, yo ahí encima de ella, pero no sé, mi padre, también olivarero, yo una cosa muy jienense, me inculcó siempre a no hacerme muchos castillos en el aire y a no celebrar mucho las cosas porque luego viene algo malo casi siempre, ¿no? Entonces lo estoy celebrando todo, pero con mucha precaución, ¿no? Porque supongo que será cosa de un momento, pero bueno, que si consideran una de las mejores del siglo, pues yo encantado. Madre mía, Óscar, qué responsabilidad, que con, ¿qué tienes? 34 años, sí. Ya te digan que has escrito una de las mejores novelas de lo que va del siglo. A mí es que casi que me da vértigo. Óscar, ¿qué nos cuenta la península de las casas vacías? Pues esta es una novela sobre la Guerra Civil Española, pero no es otra novela sobre la Guerra Civil Española, porque hay algo que es muy importante que la diferencia del resto, y por eso es una novela que está en boca de todos, y tú lo comentabas al principio. Esta es una historia narrada a través del realismo mágico. Por eso, por ejemplo, pues a un herido no le sale del pecho tras un disparo, no le sale sangre, sino que le sale arena. Y ahora os preguntaréis, ¿narra todo lo ocurrido durante ese conflicto? Hombre, todo no, pero mucho sí, porque hablamos de una novela de 700 páginas muy adictivas, donde tenemos a una familia que vive en el pueblo jienense de Jándula, y la guerra provoca, pues que toda esa familia, como pasó en muchas casas, se disperse por la península, y a través de los que se van del pueblo y los que se quedan, pues David lo que hace es narrar lo que ocurrió en todos aquellos años. Aquí hay batallas, fusilamientos. También aparece un hombre que transporta en furgoneta a París los restos del bombardeo de Guernica para que Picasso pinte un cuadro. Tenemos en más de una ocasión la presencia, por ejemplo, de Gerda Taro, de quien viviremos su fatal accidente, o de su pareja, el mítico Robert Capa, que pisa una mina en Brunete y no levanta el pie durante años. Y veremos el esfuerzo de proteger las obras del Prado, donde estuvo implicada la escritora Rosa Chacel, y también los tesoros de la Biblioteca Nacional, donde estuvo María Moliner. En fin, un montón de historias. No es por eso una novela trágica, a pesar del dolor que provoca el conflicto, porque la tragedia yo diría que queda muy atemperada por la presencia de lo fantástico y por ese tono poético que ha utilizado David para narrarlo. Además, David permite también que fluya en el relato la belleza y el amor. Por ejemplo, pienso en las historias de Ángela y Pedro, de José y Jacobo, en el amor de Odisto por el campo, por su pueblo. Yo creo que el amor aquí en esta novela es la gran tabla de salvación frente a la barbarie. Y no me quiero enrollar más porque, como ya sabéis, podríamos hablar horas. Soy muy fan de este libro. Yo diría que estamos ante, efectivamente, esto es un novelón con mayúsculas y es un libro de lectura obligada. Y si en algo destaca este 2024 desde el punto de vista literario, es por la aparición de este libro. Y creo que no hay que decir nada más. Muchas gracias, Óscar. Bueno, tengo los vellos de punta porque tu trabajo lo admiro muchísimo y que diga algo así del libro, bueno, casi mejor que lo del artículo del mejor del siglo, ¿eh? Prefiero las palabras de Óscar. Qué bonito. David, yo decía que vaya narices tuviste al plantear este libro y además sacarlo adelante con la seguridad, con la apuesta que haces, incluso metiendo al narrador como si fuera alguien por encima de Dios, obviamente. Sí, nunca hubo un momento en el que yo me sentara en un escritorio y dijera, voy a hacer toda la guerra. Con un par. No. Otro libro de la guerra civil, sujétame el cubata, ¿no? Eso esta prueba me la hace mucho, sí. No, que va. Fue una evolución. Empecé a los 19, tengo 34, lo registré hasta en 8 ocasiones, la fui modificando mucho, la guerra no apareció hasta 7 años después de haber empezado el libro. Ha sido como crear una cebolla, añadiéndole capas, no ha sido una escritura lineal, ¿no? Pero sí, últimamente yo sí que tenía esa ambición de hacer una novela total sobre la guerra, porque a mí me faltaba. Es decir, hay muchos libros, sobre todo ensayos, que cuentan toda la guerra, pero no una sola ficción que se persone en aquellos
lugares importantes de la guerra. Y tampoco bajo ese realismo mágico, ¿no? Entonces dije, bueno, como no tengo ningún editor, ni nadie detrás, ni prisa, voy a intentar hacer este castillo imaginario de naipes. Pero hablas de realismo mágico, Óscar, pero en la novela a mí muchas veces me venía a la cabeza ese surrealismo tan español, también tan ibérico, de Amanece que no es poco, que también te lo han sacado muchas veces, pero es que claramente haces alusión a ese tipo de humor que muy presente en los pueblos. Sí, de hecho queríamos llamar al estilo costumbrismo mágico, o incluso cuerdismo mágico, pensamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, cuerda aparece en los momentos de humor, y son algunos, no es una comedia. Lo de costumbrismo mágico me gusta más que realismo mágico, pero al final necesitas como un gancho con el lector, y la etiqueta de realismo mágico encaja bien, y además pues el lector reconoce o sabe lo que va a leer, ¿no? Pero sí tiene mucho de estas costumbres nuestras, es lo que más he trabajado, he viajado por toda la península cogiendo nuestras costumbres, nuestras supersticiones, para luego crear ese realismo mágico basándome en esas supersticiones nuestras, ¿no? Del pueblo íbero, de los diferentes pueblos que conforman la península. A ver, ha pasado quizás un poco desapercibido, porque como hablas con ese tono tan suavecito, 15 años para escribir esta novela. Sí. David, 15 has dicho. Sí, es verdad que parece, cuando lo digo, la gente no sabe lo que es, porque parece una cifra solo, ¿no? Pero es toda mi vida en realidad. Desde que soy adulto he estado siempre escribiendo este libro. Y además fue un salto al vacío, porque para escribirlo no podía trabajar al mismo tiempo en un colegio, que yo soy traductor, o dedicándome 8 horas en una oficina. Entonces me dedicaba a cantar en la calle y con eso sobrevivía. Y así estaba hasta hace 1 año y medio. Y mi familia estaba súper enfadada conmigo. Me decía, si tú puedes estudiar, estudia, sácate unas posiciones. Y yo, no, estoy con el libro del abuelo. Y ahora están muy felices. Pero bueno, los 13 años de sufrimiento no me los quita nadie, ¿eh? Claro, porque el pueblo de Jándula de la novela tiene mucho que ver con el pueblo de tu familia, con Quesada, claro, ¿no? Es un trasunto total. O sea, todos los nombres de las calles, las comidas, las costumbres, el fervor por la Virgen, todo es igual que lo que va a encontrar el lector en Quesada. Un trasunto total. Y sí, de ahí provengo, de ese pueblecito pequeño en el que nadie daba un duro por mí tampoco, pero ahora estoy muy feliz. Ahora te vas a hacer el pregón de las fiestas, seguro. Pues sí. ¿Ah, Mira, sí? no podía decirlo, pero lo digo, ya está. Que ¿Qué vas a ser el pregonero de las fiestas? No querían que lo dijera, pero bueno, ya es que no puedo ocultarlo más. Sí. Como somos los periodistas, ¿eh? ¿No lo sabías? De verdad. No lo sabía. Ah, vale. Pues Pensaba sí, que era lógico, vamos. Yo sí, lo doy. Oye, es que claro, 15 años, ¿cuánto hay de historia familiar en esta península y cuánto de trabajo de documentación? Porque es que hay muchísimo trabajo de documentación, porque son 700 páginas en las que gran parte de lo que cuentas son hechos históricos reales. Sí, y eran 900 un año antes de firmar, de publicarlo. No sé cuánto hay de cada cosa, se ha mezclado todo ya. Yo veo un personaje y tiene parte de mi familia, le pongo el rostro de mi madre, pero en la ficción es la tía de mi abuela, y luego se encuentra con Gerdatar, o sea, está todo muy mezclado, ¿no? Pero bueno, digamos que dediqué 2 años enteros a estudiar únicamente la guerra civil, ensayo, otro año a leer todo lo más importante que se había escrito literariamente, ficciones sobre la guerra civil, para ver cómo otros escritores habían plasmado el conflicto. Otro año viajando por la península, fui a todos los lugares a los que van los personajes, para darle esa capa de verosimilitud al lugar narrado, ¿no? O sea, ha sido una locura, una locura. Yo estaba amargado, o sea, estaba feliz porque veía el libro y sonreía, decía, qué feliz, qué andamiaje tan bonito, ¿no? Qué bien se está quedando. Pero estaba muy cansado porque yo pensaba que no iba a publicar nunca. Entonces era una empresa muy quijotesca y suicida casi. Yo a ratos tengo que decir que, aunque habla evidentemente de un conflicto terrible, a ratos me he reído también con la novela, porque claro, es que tu narrador queda con Francisco Franco en Toledo para hablar con él en la iglesia de Santo Tomé, donde está el cuadro del entierro del conde Orgaz, y tienen una conversación muy intensa. Claro, menudo lujo de poder. Sí, el narrador rompe la cuarta pared todo el rato, habla con los lectores, con los personajes, y hay mucho humor en la novela. Este humor absurdo, tipo Muchachada Nui, un poco, quizás. Me gusta ese tipo de humor. Y sí, no sé, concibo la literatura como un medio de evasión para el lector y para mí también como un medio para ser feliz. O sea, yo necesito pasármelo bien escribiendo, sobre todo si son tantos años. Entonces, bajar y hablar con ellos,
pues era una satisfacción. Hay un momento en el que lo pasan tan mal ellos que yo bajo y les doy unos panes de Calatrava, que son como unos flanes jienenses murcianos, porque me daba pena que se estaban muriendo mucho y digo, venga, por lo menos doy flanes, ¿no? Y van ahí al bar y hay 50 flanes y dice, pero esto ¿quién lo ha puesto aquí? Pues yo, el narrador, que me daba pena que estaban muy desnutridos, ¿no? Entonces, bueno, este juego narrativo sobre todo es para pasármelo yo bien, que es importante. Y son historias que te contaba tu abuelo. ¿Tu abuelo te contaba historias sobre la guerra en el pueblo, en lo que él vivió? Sí, muchas de ellas sí, y algunas incluso bastante grotescas. Mi abuelo estuvo en la guerra, mi abuelo paterno, y él, hay una escena muy, muy dramática en la que él se encuentra a un militar magrebí que tiene una bolsa y dentro hay cabeza. Y se la está llevando hacia África para luego quitarle los dientes. Eso sale en el libro. De oro, exactamente. Pues eso lo vio mi abuelo. Y luego mi bisabuelo tuvo que irse de pueblo porque no quería entregarle la escopeta a la milicia. También sale en el libro, ¿no? Mi tío-abuelo, porque se atragantó con un hueso de conejo, como le ocurre a otro personaje principal de la novela. Es decir, está todo mezclado. Escribes que la política y los ideales desaparecen cuando los cuerpos se llenan de heridas. Sí. Aquí están los fusilamientos de Paracuellos, de la Modelo de Madrid, la carnicería de Málaga, de Badajoz, la destrucción de Belchite, etcétera, etcétera. No sé si cuando uno escribe una novela de estas características intenta mantener colocarse en una zona de neutralidad o no. Sí, pero por neutralidad entiendo no soslayar nada. Yo investigo, veo las atrocidades que se han cometido, las contrasto con varios historiadores de ideologías distintas y cuando ya tengo una idea clara de lo que ocurrió, lo plasmo, me duela más o menos, esa es mi neutralidad. Y a veces me dolió, porque yo tengo una ideología contemporánea de un personaje que se asemeja un poco a esa ideología y veo que hizo algo que conllevó muerte. Me da igual, lo pongo. Entonces en eso ha consistido mi neutralidad. Y a veces me dolió, se me quitaron muchos ídolos. De hecho solamente hay un solo político, uno solo, que me hubiera gustado conocer. No sé si podéis intuir quién puede ser. ¿Azaña? Sí. El único por el que yo pondría la mano en el fuego de políticos, ¿no? O sea, fíjate todos los que me defraudaron. A mí me ha sorprendido porque para muchos la guerra civil fue una guerra entre hermanos, ¿no? Tú me parece que no estás muy de acuerdo con esta afirmación, pero literalmente pones frente a frente a dos hermanos. Es que, a ver, las cosas hay que hablarlas con propiedad. A ver, la guerra ocurrió porque dieron un golpe de Estado a un grupúsculo fascista. Eso derivó en un conflicto civil. Yo sí que creo que se convirtió en una guerra civil, porque el país estaba muy inestable y había mucho odio entre uno y los otros. Pero finalmente terminó también con la victoria nacional y con una dictadura. Es decir, no fue una guerra civil, porque esto que dice la gente de los dos bandos hicieron cosas malas, me lavo las manos, ¿no? Este paradigma, no, eso hace mucho daño. La guerra la empezaron los fascistas. Pero luego sí que se convirtió en un conflicto civil, en el sentido de que cuando se va la ley, en cada pueblo, pues el alcalde de turno se venga de aquello a quien él quiera, ¿no? O considere. Entonces, bueno, hay que hablar con matices, no se puede tampoco hablar de este tema soltando una única frase, no hay que matizarlo. Qué mal tiempo para los matices. Mal tiempo para los grises. Para los grises, los matices, y para dedicarle 15 años para una novela ahora en tiempos de chat GPT o que te dicen que en 3 meses han escrito una novela. Sí, y siempre fue así, ¿eh? Azaña, por ejemplo, también intentó una tercera vía y acabó fatal. Azaña murió, yo creo que de pena, ¿no? De decir, si es que no he conseguido este camino intermedio entre todos, ¿no? Este es un país mucho de blanco y de negro, por desgracia. Oye, los cameos hay un montón. Sí. O sea, pero un montón, con más o menos papel, pero todos muy reconocibles. Yo creo que eso, a ver, también te lo digo, tiene que haber sido bastante divertido jugar con esos personajes históricos, desde el punto de vista creativo. Sí, mucho. Es lo que decía antes, ¿no? Necesitaba divertirme y ahí surgió la idea de coger a los personajes reales y hacerlos también parte de los personajes del libro. Y me lo pasé muy bien. O sea, hablando con Picasso, con Unamuno, con Azaña. Fue un goce, la verdad. Sí. Oye, uno de esos cameos es el pintor Rafael Zabaleta. ¿Quién fue Zabaleta y qué relación tuvo con tu familia? Zabaleta era coetáneo de Picasso, pintor cubista, unos trazos un poco más circulares que los restos de Picasso, y era de mi pueblo, y él vivía con mi bisabuelo en el Cortijo y pintaba todo el pueblo. Y yo quería que la portada pues fuera suya. Y la encontré de casualidad, era casi un mes antes de publicar. Sí, y sale de personaje. Yo le pido, bajo y me persono, le digo, Zabaleta, ¿me puede hacer la portada? Y él está allí en el 38 y dice, venga, vale, voy a dibujártela mientras tanto.
Es un pintor excelente. Animo a los lectores que vayan a Quesada o a los que nos estén escuchando, porque verdaderamente el museo de Zabaleta en Quesada es maravilloso. A ver si va a haber turistificación ahora en Quesada por culpa de la ruta, ¿sí? Hace poco 2 autobuses con 100 malagueños vinieron para que yo le enseñara jándula en el pueblo. Anda. Pusimos a mi abuela allí bien peinada en la puerta, que tiene 94 años, y la gente echándose fotos con ella. Mi abuela encantada, emocionada, llorando. Sí. Al final le cambiarán el nombre al pueblo. Sí. Bueno, una plaquita aunque sea a la entrada, que ponga jándula en pequeñito, sí. Y es curioso porque jándula es verdad que en la novela, es como si fuera un mundo en sí mismo. Como es Macondo. Decir, sí, porque hay de todo. Hay republicanos, anarquistas, terratenientes, católicos, obreros, carlistas, que están todos allí. Sí, era mi intención como partir de lo individual para llegar a lo universal, y que los héroes fueran héroes anónimos, y que en ese pequeño pueblo pues ya se viera como una célula del cuerpo que dice que tiene la misma información que el conjunto, pues que en ese pueblo ya se viera un poco cómo eran las tensiones que había entonces en España y por qué podría ocurrir una guerra civil. Oye, y también en la península de las casas vacías, a mí me ha parecido que hay una de las historias de amor más bonitas que se hayan contado últimamente. La historia de José y Jacobo a mí me enterneció muchísimo, me gustó muchísimo. Quizás también es porque no hay muchas historias que yo recuerde o que conozcamos que sean célebres sobre 2 hombres o 2 mujeres, una historia LGTB, durante una guerra, ¿no? ¿Y cuántos soldados no se darían un homenaje en algún momento ya bueno, un homenaje o cariño, un arrumaco, ¿no? Sí. Cuando dicen, madre mía, es que podemos morir mañana, y con el frío que hacían las batallas, más de uno a lo mejor se juntaría y se daría un poco de mimo. Pues claro. Y me parecía pues que un amor homosexual podía, pues como yo soy homosexual, pues contemplo ese amor como amor más puro, entonces no lo dudé mucho. Dije, el amor más fuerte del libro tiene que ser entre 2 hombres y entre 2 soldados. Al lector le llamará la atención, como me llamó a mí, que no utilizas nunca la palabra España ni españoles, sino que tú hablas de Iberia y de íberos. Sí, soy muy iberista. En ninguna de mis novelas existe España ni Portugal. Ya he publicado 3, ni en la 4 ni en la 5, nunca jamás. Es mi manera de intentar que el lector poco a poco vaya acostumbrándose a ese concepto, ¿no? Y que se pregunte, ¿pero esto de Iberia qué? ¿Funcionaría? ¿No funcionaría? Voy a investigar un poco. Yo creo que sería la solución a nuestros problemas. A ver si algún día me invitáis a un programa político y intento convencer. Oye, pues yo me apunto a tu partido, pero ya, sí, ¿no? Me apunto totalmente. Mira, ahí tengo un filón. Sí, totalmente. Oye, has dicho que te ganabas la vida tocando por la calle, eres músico, y también aparecen muchas referencias musicales en esta novela. No sé si te ibas poniendo música mentalmente, si te has pensado hacer una playlist. Ahora ya está hecha. Coño, pues, sí. Ay, perdón. Estoy como acertando de todo. Pero es que eres Eva, la gorera del libro. Hoy tienes el día. Sí, bueno, el pregón, espero no quedarme muda. Me van a matar con el pregón. Sí, toco el acordeón y me gusta cantar chansons francesas, Aznavour, Brel y demás. Y bueno, sobreviví gracias a eso. Me vivía en París, tocaba allí en el Pont Neuf y en Montmartre. Y con no puede ser verdad, te lo estás inventando. No, y me casé en Montmartre con un chico precioso. Sí. Luego nos divorciamos. Madre mía, pero es una película, eres como la Amélie de sí, escritora. Mi vida ha sido muy, muy romántica, muy bonita. Lo que pasa es que he empezado a cotizar hace 2 meses. Porque era una vida como, bueno, pues ¿sabes? Si tocas en la calle, ¿cómo cotiza eso, no? Pero mi pensión será muy ridícula, pero mi memoria será muy, muy, muy amplia, supongo. Pero sí, hay como 6 temas o 7 en el libro en los que en momentos puntuales, momentos álgidos, momentos muy dramáticos le digo al lector, ponte el andante festivo de Sibelius, que este episodio lo vas a saborear de otra forma, ¿no? Y luego solo en 6 ocasiones, porque si lo hacen más no lo hacen, no lo escuchan. Pero hombre, 6 canciones en un libro de 700 páginas, yo creo que se lo pueden permitir y la experiencia cambia. ¿Y esta línea narrativa de la península de las casas vacías va a tener continuidad en el futuro o vas a hacer un cambio de registro total? La 4ª ya está hecha, escrita, que trata sobre Barcelona también en realismo mágico, y la 5ª, que es la que estoy preparando, también tendrá realismo mágico, y creo, si me da tiempo, que siempre pienso que me puedo morir pronto. No sé, si llego a... No, por favor, ahora y más habiendo anunciado ya nunca se sabe. Todo lo que has anunciado. Pero bueno, sí querría hacer a lo mejor una segunda parte, ¿no? Como contar la posguerra, la posguerra, la dictadura,
Y el éxodo rural, en realismo mágico también. Y ya después de eso, cuando pasan los años, ya querré probar algo nuevo, otro estilo diferente, pero me quedan como 5 años de realismo mágico todavía. Madre mía, si es que eres muy joven y tienes muchas cosas hechas Tengo ya, que mira. Sí. Es verdad, a veces lo digo, si me tengo que morir, yo qué sé, que me dicen, tiene un cáncer, te mueres en un mes, lo que sea. Te prometo que no tendría sensación de no he hecho cosas. Diría, bueno, pues ya está, me da pena, pero no tengo la sensación de haber vivido muchas vidas, sí. Bueno, pues no te mueras, que tienes que dar el pregón. Gracias. Tienes que escribir el 4º libro, Sí. la película, Sí. la serie, que yo ya no pregunto nada, no sea que vuelva como a... Ayer estuve con Fernando León de Aranoa y se lo dije, digo, Fernando, anímate y hazme la serie, ¿no? Dice, bueno, primero me tengo que leer el libro y se lo va a empezar a Pues leer ya te ahora. digo yo que cuando se lea el libro va a Sí, querer ¿no? hacerlo seguro. Bueno, pues, Buf, pues qué gusto pasar este ratito contigo, David. Ha sido un placer. Placer que nos ha dado leer la novela, Sí. ¿verdad, Óscar? Hombre, como decíamos, novela del año, un regalo perfecto para estas fiestas, sin duda. Sí, yo creo que como van a venir los Reyes dentro de poco, es un buen regalo de Reyes. David Uclés, muchísimas gracias por pasarte por la radio. Gracias a los dos, Óscar, también. Un abrazo muchas fuerte. gracias, un abrazo. Otro para ti. Soy Conchi de la librería Galiano en Ferrol. Mi primera recomendación es una novedad de la autora Julia Navarro, El niño que perdió la guerra. Leída recientemente, me parece una novela pues que merece la pena leerla. Es una novela con una base histórica ambientada entre Madrid y Rusia de posguerra. Por tanto, bueno, pues un poco la recomendación va pues por los valores también que transmite y que sacas, ¿no?, de una novela de estas características. Habla pues del valor de la cultura y que, bueno, y cómo uno ansía la libertad, ¿no?, aún a pesar de las prohibiciones y limitaciones que había en esos momentos, ¿no? Por mi parte, lectura obligada. Y la segunda recomendación, que sería el cuento infantil, recomiendo el de Perla, la superperrita. Es el primer cuento infantil escrito por la escritora Isabel Allende. Y también la recomendación pues va por los valores que transmite el cuento, ¿no?, que es valores de respeto y amistad que surgen entre el niño y su mascota, y bueno, pues me parece bonito y que, bueno, pues un poco valores actuales también y que hay que transmitir hoy en día. Benvolgut, permet-me suposar que malgrat no haguem gaudit de presentació oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència, de les coses que faig. Benvolgut, jo ho reconec, que hi faré covard de mi. No és que siguis cada tarda el meu tema preferit, vostres són les promeses que ningú ja complirà, vostres les nits que els telèfons no paraven de sonar. Óscar, vamos a hablar ahora de hormigas, no de las televisivas precisamente, sino de las hormigas de la piel. Una especie que ya ahora hablaremos, yo hasta no las conocía, pero por razones obvias no las conocía. Unas hormigas, las de la piel, que eligen los cadáveres para construir su hormiguero. Así empezar de esta manera. Tela. Julia Peró, buenos días. Hola, ¿qué tal? Julia Peró es la autora de Olor a hormiga, editada por Reservoir Books. Y tenemos que decir que esas hormigas, Julia, son fruto de tu imaginación, aunque vas contándonos como un documental casi del National Geographic toda su vida y costumbres. Exacto, sí, las hormigas de la piel, no os preocupéis, no existen.
Sí que es verdad que beben de habilidades, ¿no? De características de otras especies de hormigas, que hay millones, pero no, estas en concreto no existen. No hay ninguna hormiga que cree su hormiguero en un cuerpo, ¿no? Así que no os preocupéis. Sobre esto que me comentas del documental, si al final es la hormiga, ¿no? Es la relación con la madre y el padre de Olvido, que es la protagonista de Olor a hormiga. Y al final yo necesitaba, ¿no? un animal allí para crear la relación entre la familia, pero también la relación entre ella misma, ¿no? Y entre la chica, que es la otra. Bueno, supongo que lo hablaremos ahora. Antes de que a alguien le explote la cabeza con todo esto que estamos hablando de hormigas que se meten debajo de la piel, que en realidad es una excusa para hablar de relaciones familiares. Óscar, ¿qué nos cuenta Olor a hormiga? Pues estamos ante un relato, yo diría que claustrofóbico, que transcurre precisamente entre las 4 paredes de una casa. Tenemos a Olvido, que es una mujer ya mayor, una mujer anciana. Está también su cuidadora, una chica joven de la que no sabemos ni su nombre, y está, o quizás no está, un gato. Entonces, en este relato claustrofóbico que no da miedo, pero sí que desasosiega mucho, que a ratos incluso yo diría que duele, pues vemos cómo esa relación entre ambas se tensa hasta el límite, porque por un lado tenemos a Olvido, que es una mujer que no sale de casa, no tiene a nadie, no tiene incluso ni descendencia, que espera que todo acabe de una vez, y luego está esa joven cuidadora, una mujer que solo desea tener una relación laboral con Olvido, aunque precisamente la anciana quisiera tener una relación, vamos a decir, más emocional, ¿no? Y no nos olvidemos de ese gato del que os estaba hablando, que es como, yo diría que es como la conciencia de Olvido, porque a ratos no sabemos si lo que se nos está contando en la novela es o no es verdad, porque Olvido, lógicamente, hace honor a su propio nombre, ¿no? Esta es una novela que aborda efectivamente el tema de la vejez, del miedo a la vejez, que no a la muerte, y esto es importante, porque en esta historia el problema no es desaparecer, sino que el problema es morir de viejo a partir de la degradación del cuerpo y de la mente, y eso nos lo muestra Julia pues a través de esta mujer, a la que, por cierto, no infantiliza en ningún momento, porque Olvido mantiene vivo el deseo, lo vamos descubriendo todo el rato en la novela, le interesa el sexo, mantiene vivo el cabreo si es necesario, y de esa manera Julia nos muestra una vejez muy poco idealizada y muy poco infantilizada. Es también una novela muy orgánica, y esto es muy importante, porque es una novela muy sensorial. Esta casa es como un personaje más, porque esta casa se enfada, es una casa que tiembla, es una casa que tiene hasta piel, porque son importantes precisamente las texturas y los olores. En fin, que yo creo que Olor a hormiga es una fantástica novela, muy perturbadora, donde cada capítulo te arrastra al siguiente y siempre necesitas saber, vas avanzando y dices, bueno, a ver cómo va a acabar la relación entre estas dos mujeres. Es una novela de aquellas que yo digo que el lector nunca sale indemne. Ya lo ha dicho todo Óscar, yo creo. Totalmente, sí. Julia, escribes en el maravilla. Escribes en el epílogo del libro que temes a la vejez, tú que eres insultantemente joven, eres del año 95, y no sé por qué estás preocupada por esto, si te queda mucho, si ahora tienes edad de pensar que eres inmortal casi. ¿Temes la vejez? ¿Tu forma de enfrentarte a este miedo es escribir sobre ello o por qué? Sí, una parte sí que es verdad que yo me pensaba que dejaría de tener miedo a la vejez después de escribir el libro y no ha sido así, sigo teniéndola, pero sí que es verdad que he encontrado el motivo, creo, ¿no? O la causa. Y es que al final yo no solo hablo de la vejez física, que es la que más se ve, ¿no? Al final, y en el libro también es la que más se describe, pero también la mental, ¿no? Que en el libro Olvido es la que más sufre también. Y luego está la social, ¿no? Cómo te percibe el resto. Y yo creo que ahí está la raíz, ¿no? del problema. Si a mí me vendieran una vejez perfecta, o no perfecta, pero más fácil, donde no implicara la soledad, donde no me relegaran a la nada, ¿no? Donde ya no interesara a nadie, no solo yo, todo el mundo tenemos miedo a envejecer, y sobre todo no a envejecer, sino a llegar a esos puntos al final tan malsanos, ¿no? Entonces decía Óscar una cosa súper interesante, y es que yo he intentado escribir el libro de una forma, bueno, al final el libro es un ejercicio de honestidad al 100%, o sea, increíble. Yo escribí el libro sin saber que lo iba a publicar, por lo tanto lo habéis visto vosotras y vosotros, que no me callo nada, ¿no? Y al final era también una manera de no romantizar, ¿no? La vejez, y no, como decía Óscar, no infantilizarla, que al final es con lo que pues caemos mucho, ¿no? en romantizarla o en infantilizarla. Y quería que Olvido se enfadara, que estuviera... Al final Olvido es
soy yo de mayor, ¿no? También fue un ejercicio de imaginarme qué pasaría si yo llegara a ese punto, ¿no? Y yo, si ahora mismo estuviera en ese punto, no estaría para nada contenta, feliz, ni estaría constantemente dedicada a los cuidados de los otros, sino a preocuparme de por qué he llegado allí o cómo cambiarlo, o incluso lo que le pasa a Olvido, que es no tener ganas ya de cambiar nada y abandonarte, ¿no?, a la soledad y al enfado, ¿no? Además, claramente la vejez vista desde la óptica femenina es peor todavía, ¿no? Ese deterioro, además socialmente, en los hombres parece casi un valor, ¿no? El ser mayor eso lo hace más interesante, más atractivo, y aunque ahora suene atópico, eso también enfada a Olvido. Ella también se siente una ruina y como que se tiene que ocultar. Totalmente, y de hecho en la novela hay mucho deseo también, que es deseo femenino, ¿no? Y mucha sexualidad, a pesar de que no tenemos el imaginario que tenemos de una abuela, es una abuelita pequeñita, pues lo que decía, ¿no?, dedicada a los cuidados, que no desea, que no tiene ganas, ya no se puede enamorar, ¿no?, a la edad que tiene, ni se masturba ni nada, y vemos a una Olvido pues que de repente se sienta encima de la encimera de la cocina a masturbarse porque está deseante, ¿no?, desde hace muchos años, y eso forma también parte de la lucha por la no condescendencia, ¿no? Yo no quería un relato que quedara bien, ¿no?, de alguna forma. Yo quería un relato que asqueara. Decía, de hecho, dice Abel Azcona, que es un performer español, que él no crea para el público, sino contra él, ¿no? Y eso me parece muy interesante, porque al final, molestando o incomodando a la lectora, se consiguen cambios. Si no, al final cierras el libro y ya está, ¿no? Y te vuelcas a otro y no pasa nada, ¿no? Y mi idea, era esto, era molestar, incomodar desde distintos puntos de vista, desde el deseo en la vejez, que curiosamente provoca asco, ¿no?, muchas veces, desde el enfado, desde mucha crítica también que hay en el Y desde libro. la envidia, porque Olvido envidia. Desde la envidia, de la sí, cuidadora, totalmente. envidia su juventud, envidia su vida familiar, envidia su vida amorosa. Y está bien que sea así. Totalmente. Antes decías, ¿no?, que tienen ciertas disputas en el libro. Parece que no vaya a pasar a nada en el libro porque pues al final es una literatura muy minimalista y son solo dos personajes, ¿no? Bueno, y el gato, que también no sé a dónde qué decir del gato, ¿no?, para no hacer spoiler. Pero sí, son ellas dos y el gato. Y lo que decía Óscar antes, que es que la chica está allí por trabajo, meramente por trabajo. Obviamente es un trabajo que implica mucha parte emocional, ¿no?, muchos cuidados, pero Olvido siente un deseo hacia esa chica, o siente un interés, pero también ese deseo al final se convierte en envidia, ¿no? Porque al final no es solo deseo de estar con la chica, sino también deseo de ser la chica, ¿no? Y de volver a recuperar esa juventud y el interés por el otro hacia esa juventud, ¿no? Entonces hay un choque ahí entre lo laboral y lo emocional que Olvido, pues al final no es una parte que ayude mucho en esa disputa, porque al final también una parte muy importante de la novela es que le falta la memoria, ¿no? Que no recuerda. También creo que lo ha comentado antes Óscar, que es una narradora de la que no te puedes fiar y por lo tanto constantemente está repitiendo patrones que ya han pasado, ¿no? Hay capítulos, de hecho, que se parecen mucho entre ellos porque es Olvido constantemente repitiendo los días, ¿no? No podías haber ambientado esta novela en otro sitio que no fuera esa casa. Porque aquí esta casa, a veces se suele decir que el escenario a veces también es un personaje más. En tu novela está clarísimo, es una casa que huele, es una casa que tiene piel, es una casa que tiene un recibidor que asusta. Y en ese escenario tan minimalista es donde transcurre todo, no es necesario ir más allá. Totalmente, la casa, bueno, lo has comentado también antes, ¿no? Él es un personaje. De hecho, curiosamente, cuando yo empecé a escribir Olor a hormiga, lo primero que escribí, no sabía que Olvido iba a vivir en esa casa, no sabía quién iba a vivir allí, y lo primero que escribí y construí fue la casa. Por eso yo creo que hay tanta sensorialidad, ¿no? Y tantos olores y tantos ruidos y el calor y el frío. Entonces, para mí, el primer personaje que existió fue la casa y luego ya casi Olvido salió del suelo, del parquet de esa casa, ¿no? Realmente no quería
sacarla de esa casa, porque obviamente por la historia, ¿no? Olvido al final ya no tiene, ella lo dice, no tiene a nadie a quien visitar fuera, por lo tanto, ¿para qué tiene que salir de esa casa? Pero también porque para mí es más importante lo que pasa incluso dentro de su cabeza, de la cabeza de Olvido, que lo que pasa fuera, ¿no? Entonces, el estar fuera, no los inputs que hay fuera, aparte del de la chica, me sobraban, no me eran interesantes, y por eso hay de hecho, estamos hablando de la casa, pero casi todo pasa en un saloncito, ¿no? En una habitación. También hemos hablado de la mala memoria, bueno, de ahí el nombre, ¿no? Olvido. La mala memoria, estás todo el rato dudando si es piensas que está demente, que tiene una demencia senil en muchos casos, pero luego también descubres que quizá el pasado también puede provocarle esa disociación, esa forma de estar, ¿no? Una parte sí que es verdad que a mí me interesaba mucho cuando construía Olvido, era que pasaran muchas cosas en su cabeza, ¿no? Y conseguir escribir no sobre demencia desde fuera, sino meterme dentro, ¿no? Y escribir con demencia. Yo estuve viviendo con mi abuela durante bastante tiempo, ¿no? Cuando ella estaba en un proceso de demencia y en un proceso de Alzheimer. El trabajo que intenté hacer era rellenar estos vacíos, ¿no? ¿Qué pasa? Para mí no me parece lógico lo que está diciendo esta mujer, ¿no? Pero ¿qué pasa dentro de su cabeza, ¿no? Seguramente para ella sí que hay más lógica, ¿no? Y Olvido, lo que pasa lo que hace en el libro, o lo que hago yo con Olvido en el libro, es eso, rellenar estos vacíos y que tú entiendas desde dónde ha partido la conversación y dónde ha acabado, ¿no? Luego hay otra cosa que sí que es verdad, que es cómo se ha creado esta demencia. ¿Es todo herencia o hay mucho trauma también detrás, ¿no? Y al final, volviendo también a las hormigas, que para mí es el símbolo del trauma también en la novela, yo siempre me imagino la hormiga como un depredador muy pequeñito que está siempre al acecho, y que cuando cae una amiga en el suelo ya está la hormiga organizadísima para ir a atacar a esa amiga y volvérsela a llevar, ¿no? En la novela, de hecho, es lo que pasa, ¿no? Las hormigas son el enemigo casi de Olvido, son las que le roban ciertas cosas que no voy a mencionar, y también, pues, eso, ¿no? Se relaciona con el trauma familiar, con el trauma del padre, con el trauma de otros hombres, ¿no? Cómo ha vivido ella el deseo en su juventud, cómo ha vivido ella la relación con su madre en su juventud, ¿no? Y todas estas cosas, al final, si no las hablas, porque Olvido viene de una época donde las cosas no se hablaban, pues eso va mermando, ¿no? la persona. Como yo creo que vivimos en una sociedad bastante obsesionada con el elixir de la eterna juventud, ¿no? Con toda esa proliferación, cuestiones de cosmética, gimnasios, cirugías, farmacología, etcétera, etcétera. También tengo la impresión que eso se traslada al ámbito de la ficción, y creo que no se escribe, no se publica mucho sobre lo que es propiamente la vejez. No digo que no se escriba sobre la relación entre un hijo y su madre, o entre un nieto o una nieta y su abuelo o su abuela. No, yo hablo una novela de ficción sobre la vejez, no hay tantas, ¿no? ¿Qué impresión tienes tú? Claro, ahora voy a decir esto, iba a decir, no vende la vejez, ¿no? Y al final el libro tampoco no es que haya ido muy mal, entonces a lo mejor me estoy contradiciendo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo, cuando empecé a escribir el libro, por una parte yo no quería tampoco beber de mucha información y de muchos referentes, porque quería hacer algo muy específico y muy especial, pero sí que es verdad que tampoco no los encontré, ¿no? Hay un claro ejemplo de Delfín de Vigan, por ejemplo, que escribe Las Gratitudes, que es un libro maravilloso, pero incluso allí hay su personaje que se llama Mica, lo que le pasa es que tiene afasia, ¿no? Que ya es una persona mayor y no puede hablar, ¿no? Le cuesta muchísimo hablar, ¿no? Pronunciar ciertas palabras, o se equivoca, ¿no? Dice una palabra y quería decir otra, ¿no? A mí, si esto me pasara de mayor, yo me enfadaría, me crearía mucha impotencia, ¿no? Y me entristecería mucho. Pero en cambio esta mujer lo vive con mucha gratitud, ¿no? De alguna forma. Y claro, yo los referentes que he visto en películas, en libros, etcétera, es de personas que, a pesar de estar sufriendo, están contentas, están felices y están agradecidas, ¿no? Y no veía yo señoras enfadadas, ¿no? Y señoras vengativas, señoras envidiosas, que al final es lo que crea, o sea, lo que hace real un personaje, ¿no? El libro, has dicho que ha ido bien, pero el libro, Julia, puede llegar a ser muy desagradable.
Y yo, Totalmente. porque hay momentos muy perturbadores, como decía Óscar, y hay momentos que rayan lo desagradable. ¿Qué feedback te estás encontrando? ¿Qué te dicen los lectores? ¿Qué opiniones te dan? Bueno, a mí me ha sorprendido la cantidad de gente que lo ha recibido bien en el sentido de, bueno, sea lo que... También sabes a lo que vas, ¿no? Ahora ya a estas alturas. Pero también hay bastante gente que me ha dicho, no he podido acabarlo. O no me ha gustado, o sea, sí me ha gustado, pero no me ha gustado porque me ha hecho pensar demasiado, ¿no? Me ha hecho sufrir demasiado, me ha hecho imaginarme cosas que yo no tenía aún en la cabeza y que ahora de repente pues me parecen una preocupación, ¿no? Yo siempre aviso, ¿no? Con quien puedo hablar de que es una novela que sí que es verdad que es dura, que creo que no... entras en la novela de la misma forma de la que sales, pero creo que eso también es lo que hace interesante a la literatura, ¿no? Que te cambie, si no, pues es un mero ocio más, ¿no? Lourdes, te pregunto a ti. Ay. Sí. ¿Tú no la verías en el teatro, esta novela adaptada? Totalmente. ¿Verdad? En un escenario, dos mujeres y aprovechar... Totalmente, y lo estaba pensando... Me encantaría ver en escena esta obra. Esta historia. Totalmente, es muy teatral. Mira, no lo había pensado, pero... Julia, ¿hay alguna opción, posibilidad o no? Pues se está mirando. ¡Hala! No puedo decir nada. Se está mirando. O sea, no, sí que es verdad que, bueno, ya nos han propuesto, ha habido ofertas que se han rechazado, eso también lo puedo decir. Mira, primicia, totalmente. Sí. Porque, bueno, al final, no sé si es por ambición o qué, yo estaría contenta con cualquier obra de teatro, pero sí que es verdad que la editorial quiere algo muy concreto, ¿no? Una obra muy, muy concreta o que se haga de una forma pues que se cuide mucho, ¿no? Porque sí que es verdad que esta novela, con una obra de teatro que no esté tan cuidada, se puede desvirtuar o puede malinterpretarse incluso, ¿no? Sí, Entonces hay que ir con pies de plomo y bueno, sí que ya os digo, ya ha habido ofertas, ahora no hay nada cerrado ni nada de momento porque se han ido rechazando cosas, pero ha habido cosas, ojalá haya, ojalá. Pero igual se vienen cositas. Igual, ojalá, sí. Julia Peró, este libro Olor a hormiga de Reservoir Books, muchísimas gracias y que 2025 te traiga muchas más alegrías como la obra de teatro o lo que sea. Gracias por pasarte por la radio. Muchas gracias a vosotras. Nada, no voy a producir, tampoco quiero pensar en que la vida se acaba. Me cansé de ese ensayo filosófico que leo ávidamente desde hace una semana. Ya no siento emoción, soy como un molusco en su caparazón. Y no me suele pasar lo que me pasa es que ayer... Y en nuestro recorrido por las librerías nos vamos ahora a Cuenca. Hola, buenos días. Soy el encargado de la librería Juan Evangelio. Y nuestra recomendación para adultos es el libro de Dolores Redondo, Las que no duermen. Por su intriga, su thriller policíaco, su investigación y porque es una gran pluma. Y para los niños recomendamos toda la serie de Futbolísimos porque aparte de tener muchísimas aventuras, pues se lee muy bien y les llega mucho a los niños en lo que es el deporte. Gracias. Staring at this blank piece of paper for an hour, trying to write this love song about you. But all the pretty words that come to mind don't rhyme, plus they make me sound like a fool. You are on the plane, flying in, while I'm struggling with this song, trying not to say what I want to say, which is I love you. I'll say... Bueno, pues hasta aquí ha llegado este club de lectura tan especial de fin de año. Oye, Óscar, ¿te parece que te vengas el domingo que viene otro ratito? Porque es, bueno, ese día tan mágico, previo a la Noche de Reyes, en el que ya están a punto todos los pedidos de Reyes, pero igual aún cabe alguno más, ¿no? Seguro que sí. Hombre, si me invitas, sí. Claro, oye, sí, tú, donde yo esté, estás invitado. Pues ahí estaré, sin falta. Óscar López, muchísimas gracias. Oye, y feliz año. Igualmente para ti y para todos. Un beso. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.